de hoy nos encontramos en la CIPAC México con Ferdinand Tiresio. ¿Podría saludar a nuestra audiencia? Con todo gusto, gracias, muchas felicidades a Epoch Times por todo el trabajo que están haciendo, por la cobertura, por la importancia de darle voz a la derecha conservadora de América Latina, de toda Hispanoamérica, porque aquí también hay gente de España e incluso gente de Europa que se nos ha unido en esta lucha por defendernos del comunismo en todo el continente. Recientemente México tuvo unas elecciones en las que el partido en el poder logró una mayoría y se aprobó su subrepresentación. ¿Podría decirnos cuál es su perspectiva sobre la democracia en México de cara a los próximos años que vienen para nuestro país? Mira, lo voy a decir todavía en unos minutos más en el escenario. La verdad es que yo no creo que México haya tenido todavía al día de hoy democracia. Lo que hemos vivido en México es partidocracia. Y hoy vivimos una nueva etapa de esa partidocracia, que a Dios gracias pareciera se convierte en dictadura. Y digo a Dios gracias porque eso nos va a eliminar a muchos partidos políticos que le han vendido a la gente que hemos vivido en democracia. Lo que hemos tenido son dirigentes de partidos políticos que forman parte de mafias de la corrupción, del poder, yo les llamo las ratas del sistema, y que lamentablemente por muchos años nos han vendido esta falacia de que México ha tenido democracia. Pero el pueblo no ha elegido absolutamente a nadie, ¿no? La gente sigue solucionando los problemas de la gente, porque es la sociedad civil la que realmente ha puesto manos a la obra. Y lo que viene para México en los próximos años es sufrir más de lo mismo. Hasta que no seamos valientes las personas de la sociedad civil y empecemos a asumir los cargos de elección popular, hasta que no haya más Eduardo Verástegui que se lancen no solo a la presidencia, sino a ser regidor, diputado local, diputado federal, senador, gobernadores, pues lamentablemente el esquema será el mismo, ¿no? Porque le estamos dejando al 0.2% de la población, que es la gente corrupta, la gente sin valores, que nos hagan creer que ese es el país que merecemos y que hoy tenemos. Me parece que el tema de la sobrerepresentación tristemente sale sobrando. Hoy la mayoría de los mexicanos ya ni siquiera creen en la democracia. Si tú ves Latino Barómetro o ves las encuestas de GIAISA, estás hablando de que más del 60% del país, ya no cree en la democracia. La gente está decepcionada, está harta, le hace falta esperanza. Y creo que es la mejor oportunidad para que justamente quienes compartimos principios, valores, queremos hacer la libertad religiosa, queremos la libertad de expresión, queremos la libertad económica, queremos proteger a la familia y a la vida, podamos juntos realmente asumir un papel más protagónico en materia política. Y ante la posible aprobación de la reforma al Poder Judicial, que realmente lo que harían sería elegir a los jueces por cargo popular, ¿qué pueden hacer los mexicanos en este momento para realmente enfrentar esta situación, o qué perspectiva tienes sobre los impactos que generará a futuro? Mira, yo creo que de entrada sería un error decir que estemos en contra de una reforma judicial, porque creo que algo en lo que podemos coincidir es que en México no hay justicia. Y por eso suena tan convincente el discurso del presidente cuando sale a decirle a la gente, es que se defienden los jueces. Pues sí, lamentablemente vivimos en un país de 99% de impunidad, pero eso evidentemente no es culpa solo de un juez, es culpa de un fiscal que arma mal el caso, es culpa de un ministerio público que depende de cada gobernador y que tampoco está haciendo su trabajo, es culpa de una policía que llega y contamina la escena del crimen. Entonces, el sistema judicial evidentemente requiere una reforma completa. ¿Qué creo que tenemos que hacer quienes estamos desde la sociedad civil hoy? Empezar a discutir que debe de haber cambios a la reforma propuesta. Creo que lo peor que podemos decir es estamos en contra de la reforma, porque quien ha sufrido injusticia en México, que es el 99% del país, pues podrá decir, ¿cómo se te ocurre criticar eso si tiene razón el presidente? Y tiene razón, hay que cambiar. Pero no se soluciona con una falacia que es elijamos popularmente a los jueces. Eso es una gran mentira, porque le estás dejando al narco, a quien controla los medios y a la clase política, la selección de los jueces. Lo que tenemos que buscar es, ¿queremos jueces nuevos? Perfecto, que los vote la gente. ¿Quieren que los vote la gente? De acuerdo, pero que vengan a propuesta no de los políticos, que sean las escuelas de derecho, las facultades de derecho de todas las universidades del país, quienes preseleccionen, evalúen quiénes son los mejores perfiles y sobre ellos votemos claramente el tema, ¿de acuerdo? Pero de otra forma estaríamos muy atrasados. Usted forma parte del movimiento Viva México, que próximamente anunciarán el lanzamiento de su partido. ¿Qué retos usted ve para la formación de este nuevo movimiento? Yo creo que el principal reto es que todos los mexicanos, que somos la mayoría y que creemos en esto, necesitamos el valor de atrevernos. Creo que todos nos acostumbramos a quejarnos y quejarnos y quejarnos y salir a la comida y en la cena familiar y con los amigos y qué mal está todo.
Y es que se entiende, la clase política está tan prostituida, perdóname la palabra, que literalmente hoy a la gente le da pena ser político. ¿Cuál es el problema? Que como nos da pena ser políticos, pues lamentablemente nadie se lanza. Y hoy el mayor reto es ese que te planteo, es cuántos mexicanos valientes deciden lanzarse a ser regidor, a ser diputado local y son esos nuevos líderes de cara al 2027. Creo que partido lo tendremos porque somos la mayoría de los mexicanos los que creemos en esto, pero el gran reto va a ser conseguir estos líderes que de verdad representen a la sociedad con los principios que defiende el movimiento y que puedan compartir ahora sí un trabajo político por México a partir del año 2027. ¿Y cómo convencer al ciudadano promedio de pie de México, digamos, ese ciudadano que depende de alguna dádiva social o alguna beca, que quizás es la forma en la que el gobierno les ha llegado a ellos? ¿Qué mensaje o cómo los podría convencer de integrarlos a su movimiento? Pues mira, creo que el ejemplo arrastra, es una frase muy contundente, ¿no? que se usa para quienes somos creyentes, y la mejor forma es esto, lo que tú estás viviendo hoy aquí en Zipac. El compartir experiencias, el ver que en Costa Rica, que en El Salvador, que en Argentina, que en España, que en Hungría, que en Rumania, que en Francia, la gente está despertando y se está metiendo, creo que envalentona a todos los demás. Nos vuelve parte de un equipo muchísimo más grande, te vuelve una familia que cada vez crece y crece más, y creo que esa es la forma en la que podremos realmente tener un mayor impulso para convencer a toda la gente que sea parte de este movimiento y crezca en la forma adecuada. Y me gustaría preguntarle respecto a la situación del narcotráfico en México, que pues realmente es una de las causas de la violencia, las que origina muertes, y con la detención de algunos líderes criminales como el Chapo, el hijo del Chapo, el Chapito, y el Mayo, ¿cree que esto realmente impacte en la seguridad del país? Difícilmente, yo creo que la seguridad del país forma parte del sistema del narcotráfico, ¿no? Lamentablemente, espero que no me cueste la vida, pero la realidad es que están muy metidos en este tema ya el narcotráfico con el gobierno. Si siguieron en Estados Unidos el juicio y las coberturas que han hecho ustedes mismos, incluso del juicio de García Luna en su momento, pues aquí en México no se daba a conocer, ¿no? Pero en los testimoniales salían embarrados todos, el actual presidente, la actual presidenta electa, el futuro secretario de Seguridad Pública, todos formaban parte de la corrupción vinculada con el narcotráfico, ¿no? Me parece que de pronto el propio sistema sacrifica a algunas personas y las manda ahí, y ojalá en Estados Unidos llegue un presidente que con la información que le han dado los que han sido detenidos tenga las capacidades de detener y de limpiar la política mexicana que hoy tenemos, porque sí es un verdadero problema lo que está pasando, ¿no? No creo que vaya a aumentar, creo que ya tocamos fondo en el tema de la seguridad y ahora nos toca a todos nosotros levantarnos lo antes posible. Y bueno, quisiera tocar este tema porque me parece importante y nosotros le hemos dado seguimiento a las muertes de candidatos en elecciones en México, que desafortunadamente son decenas de candidatos que mueren en las elecciones. ¿Cómo realmente motivar a la ciudadanía a realmente ejercer su derecho a votar y ser votado ante esta situación lamentable que vemos? Mira, yo creo que en la medida en que la gente que se lance seamos reales ciudadanos, no estemos metidos en las broncas del crimen organizado, el propio crimen te va a respetar. Es decir, me parece que el problema es que todos forman parte ya de un sistema de corrupción, ¿no? Es que aquel recibió dinero de fulanito, entonces como no va a ser mío, hay que eliminarlo. Vivimos, como bien lo dices, el proceso más violento en la historia de México. Son decenas de candidatos, pero más de 150 políticos asesinados, porque hubo unos que ni siquiera los dejaron ser candidatos. Si nos vamos desde septiembre del año pasado, estás hablando de una cantidad enorme, prácticamente 3 por semana estaban cayendo, semanas que hubo hasta de 8 o 10 candidatos asesinados, estados que me parece lamentable como Chiapas, donde literalmente más de 75,000 personas se quedaron sin poder votar, o lugares como Michoacán, donde más de 100,000 personas votaron por candidatos que ya ni siquiera vivían, pero que ya no hubo forma de quitarlos de la boleta, ¿no? La forma es valor. Hace rato escuchábamos a una persona que venía de Bolivia y le reconozco que se subió al escenario y decirnos, si no quieren que pase lo que nos ha pasado en Sudamérica, aprendan la lección y hay que empezar desde ahorita. ¿Puede haber pérdidas, bajas? Sí, sí puede haber pérdidas y bajas, pero este es el momento de lanzarnos y de intentarlo. Porque lamentablemente hoy todavía tenemos a nuestros hijos, tenemos a nuestras familias con nosotros. Pero si de pronto eso no sucede, tendremos graves problemas y
estaremos solos para luchar contra el crimen. Este es todavía el momento para unirnos y seguir luchando por esto. Quisiera tocar también, uno de sus lemas ha sido Dios, Padre y Familia. ¿Qué papel juega la fe en este movimiento? ¿Qué piensan las... Absolutamente todo. Y habrá quien diga que eso viola el Estado laico. No, eso es de las mentiras que nos han infundido educacionalmente. El Estado laico es el que garantiza que todas las iglesias y creencias tengan los mismos derechos, no el Estado anti-iglesia, el Estado anticreyente, que es lo que nos han vendido en el gobierno, ¿no? ¿Por qué? Porque esa es la mejor forma de controlar a la población. Pero una población que es mayoritariamente cristiana, y lo digo también para gente que no cree en el cristianismo, pero que son bienvenidos y respetados por todos nosotros, por supuesto que todos cabemos en un movimiento en el cual compartamos los principios que unen a todas las religiones, porque no hay religión en el mundo que no crea en la vida, en la familia y en las libertades. Entonces, si estamos de acuerdo en eso, construyamos unidos en lo esencial, decía una frase hace algunos años en este país muy famosa, y hay que seguir luchando y hay que seguir intentándolo. Ferdinand, ¿le gustaría agregar algo para nuestra audiencia? Una felicitación a todos ustedes, a todos los medios que están cubriendo el evento, un agradecimiento a todo el auditorio que ha seguido a través de ustedes las pláticas e invitarlos a que esto sigue, esto tiene que seguir creciendo, somos muchos, hay que creernos que somos muchos porque lamentablemente los medios, no ustedes, sino los grandes medios tradicionales son parte del sistema y van a tratar de callar todas las voces que como ustedes y como nosotros queremos defender estas libertades. Muchas gracias, Ferdinand, por hablar con The Epoch Times. Al contrario, gracias y felices a The Epoch Times.